Hola y bienvenidos a nuestro canal, gracias por visitarnos, gracias por ver nuestro video. Hoy te voy a hablar sobre una herramienta súper interesante, súper útil para todos aquellos que trabajan con Excel o se están iniciando en Excel y tienen todavía problemas en utilizar las funciones de Excel. Hoy vamos a hablar sobre excelformulabot.com, que es un sitio que utiliza inteligencia artificial para poder generar funciones sin saber cómo escribir las funciones. Sí, escuchaste súper bien. Puedes crear funciones solamente escribiéndoselo en forma o en lenguaje natural y el sitio o la plataforma te la va a crear de manera automática. Lo único que tienes que hacer es loguearte, porque no te deja trabajar si no estás logueado. Tienes que crear una cuenta. Una vez que creas una cuenta solamente poniendo un user y una clave, ya vas a poder acceder y poder crear tu función. Pero lo puedes cambiar a español, porque si no deberías hablarlo en inglés o escribirlo en inglés. Así que voy a seleccionar la opción de pruebe Excel formulario bot en español, que ya estamos, como podemos ver. Ahora tenemos la descripción en español. Y lo único que tenemos que hacer es aquí escribir lo que queremos utilizar como función. Como por ejemplo, yo le acabo de escribir: si el valor de la celda A5 es mayor a 1000, entonces aplicar el 10%, caso contrario el 5%. Yo le digo generar fórmula y automáticamente acá abajo vamos a ver la función que está súper correcta, que me dice: si A5 es mayor que 1000, entonces A5 por el 0,1, que es el 10%, multiplicado por el 0,5. Aquí me dice que si quiero reemplazar las comas por punto y coma, yo le voy a decir que sí, para que estas comas se conviertan en punto y coma, que es lo que normalmente se utiliza acá en Ecuador. Ahora, el único detalle es que las funciones te las arroja en inglés. Así que lo que debes hacer, agregar un plugin a Excel para poder convertir las funciones que están en inglés a español. Para ello vamos a ir a insertar y le vamos a decir complementos, y en complementos me voy a ir a tienda y aquí le voy a escribir qué tipo de complemento quiero agregar a Excel, y le voy a decir que quiero un traductor. Y el primer resultado que me dice Function Translator, le voy a decir agregar, le digo continuar. Eso me va a agregar un complemento que, como podemos ver, me acaba de aparecer acá. Lo que haría es copiar la función, irme al traductor, es decir, empezar de inglés a español, le digo empezar a traducir, me voy a seleccionar la opción de traductor y aquí voy a escribir la función. Le voy a decir traduce la fórmula de inglés a español, y acá abajo la tengo correctamente traducida. Como puedes ver, incluso aquí tenía comas y tenía puntos en los separadores decimales. Al traducir me lo acaba de colocar correctamente con punto y coma, y la coma decimal, que es mi caso acá en Ecuador. Y incluso aquí puedes seleccionar cómo vas a traducir tanto la parte de los símbolos decimales, el separador de listas y todo. Tú puedes configurar aquí cómo lo quieres que haga para que lo traduzca correctamente a tu país. Así que ya con la fórmula aquí correcta, solamente tocaría copiarla en el sitio correcto. Por ejemplo, yo le quisiera poner aquí: si A5 es mayor que 1000, me iba a aplicar el 10%, que es 200, y si el valor no era mayor a 1000, solo me iba a aplicar el 5%. Así que puedes crear una fórmula sin saber usar correctamente la fórmula, y es una herramienta muy fácil de hacer que te va a permitir utilizar Excel de mejor manera y aprender. Vas a saber cómo poder armar las fórmulas de una manera súper fácil. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que solamente puedes hacer 20 fórmulas en un día. Así que, como puedes ver, es súper sencillo. Comparto esta información y te invito a que la pruebes. Me parece genial y espero que te sirva. Eso era lo que les quería contar en este video. Espero que les haya gustado. La dirección se las dejo en la descripción para que la vean. Es excelformulario.bot.
Recuerden que hay una opción para ponerlo en español, para que vean las instrucciones y para que la página te acepte la descripción en español. Ok, y no olvides que tienes que también instalar el complemento. Gracias por ver el video, gracias por estar aquí, espero que te guste, que te haya gustado. Y si te gustó, te agradecería me dejes un like. Y mejor aún, si te puedes suscribir al canal, siempre estamos publicando cosas importantes en el ámbito académico y de investigación. Nos vemos en el siguiente video. Gracias y chao chao.